Hola, hola amigos, sean muy bienvenidos. Estamos aquí para nuestra lección de la Escuela Sabática segundo trimestre 2025. Estamos con alusiones, imágenes y símbolos. Y vamos ahora para la semana número 2. Esta es nuestra lección de este trimestre. Y el título de la lección de esta semana, el Génesis como fundamento. Estamos estudiando esta lección para el 12 de abril. Tenemos aquí algunos conceptos interesantes que vamos a estudiar esta semana. Voy a explicar un poquito más adelante, pero una lección que al primero, la primera impresión es que los temas están desconectados y al final entendemos que todo está bastante conectado porque da una base para entendernos la profecía. Antes de seguir adelante, quiero agradeceros por la visualización, por escuchar, sobre todo por compartir. Gracias por los mensajes. A veces encuentro personas que me comentan las lecciones. Es un placer poder estar con vosotros. En cuanto no encontramos a alguien que pueda llevar la lección, estamos buscando activamente y espero que durante el trimestre tengamos una otra persona que podrá presentarlo, porque como ya comenté, presento ya otro idioma, entonces sería bueno que tuviéramos un pastor para cada idioma. Bueno, quiero también recordar que nos acercamos a Safeliz Online, que va a empezar muy brevemente. Aquí tenemos la revista para la semana especial, que es la semana del libro. Tenemos Safeliz Online en abril y noviembre, solamente 2 veces al año. Y es en esta semana que tenemos las mejores promociones de Safeliz. Efectivamente, precios muchísimo más bajos. Y aquí os comparto alguna cosita que encontrarás en la revista. La tendrán dentro de algunos días a través de nuestra comunidad Safeliz español en WhatsApp. Pero muchas iglesias en España recibirán la revista física para poder llevar y tenerla en casa. ¿Ok? Ahí están las novedades, tenemos bastante productos nuevos o que hemos cambiado la tapa o nuevas publicaciones, bastante interesante. Tenemos nuestras Biblias. Hay mucha variedad de Biblia en Safeliz para Biblias temáticas, ¿no? El texto bíblico es igual, pero son Biblias temáticas para el anciano, pastor, coportor. Biblia letra en español tenemos la letra gigante que está fenomenal, se puede leer muy fácilmente. Biblia de discípulo, que es una Biblia espectacular. Tenemos también la nueva Biblia de alabanza y adoración, la Biblia de estudio Maranata, la más poderosa Biblia de estudio jamás publicada. Está fenomenal. Tenemos, claro, la Biblia de arqueología, la Biblia de esperanza, la Biblia misionera y muchas otras cosas más. Otras Biblias más aquí, quizá Biblia misionera de lujo, que es una Biblia barata, pero bonita, que se puede... Mira, la publicidad de la escuela sabática aquí. Había olvidado que teníamos esto. Y aquí, claro, la Biblia Maranata, la Biblia de alabanza y adoración, de adoración y alabanza, y Biblia del Coportor, y etcétera. Tenemos aquí libros de salud, evangelización. Aquí tenemos otros materiales, outlet, o sea, son materiales que tienen un precio bastante... No, perdón, aquí son los libros en inglés. Tenemos Biblias y otros libros en inglés y una publicidad para outlet. O sea, tenemos libros que están de rebajas todo el año, pero aún más durante estos días. Entonces te invitamos a que puedas visitar Safeliz. Mira, no enseñé la fecha, que es, la fecha es del... Mira, me olvidé la fecha. Tengo que volver aquí para mirar la fecha. Esto... Estamos haciendo aquí todo en vivo. Del 19 al 27 de abril. Son creo que 9 días. ¿Ok? Entonces aprovecha en esas fechas aquí. No he enseñado, pero una publicidad de un nuevo material. Creo que ya he comentado aquí. Mis secretos de salud son 8 libros que vienen en una cajita. Cada libro enseña un remedio natural con una historia muy bonita. Pero esta historia también tú la tienes en vídeo, o sea, si el padre no está, no puede leerlo, el niño pone el vídeo y que le va a contar la historia. Hay mismo los ruidos de las páginas pasando. También hay el audio, si el niño no quiere el vídeo, puede estar escuchando lo que cuenta la historia y leyendo al mismo tiempo. Ayuda a mejorar la capacidad de lectura. Entonces hay una receta, hay juegos, tú puedes hacer un puzzle
con la tapa y de la caja y de los libros. O sea, está fenomenal. Este material está fenomenal. ¿Ok? Bueno, con respecto a nuestra lección de escuela sabática, ya pasamos la publicidad. Quería comentar que aquí esta semana vamos a aprender eh, las bases de la buena comprensión de las profecías. La lección, el autor comenta que muchas personas empiezan a estudiar la profecía solamente a través de los libros proféticos, sin dedicar tiempo a conectar el libro profético con la Biblia. Entonces, el primer concepto que nos va a enseñar esta semana, recordar, ¿no? Porque ya creo que lo sabíamos, es que no podemos ignorar las menciones proféticas que están en otros libros. Entonces vamos a ver la primera mención de algunas cosas que encontramos en la Biblia. Vamos a estudiar la primera mención sobre el amor de Dios, qué es el amor de Dios, sobre la mención del Cordero que reemplaza el pecador, la mención de la muerte, cómo fue la entrada de algo tan no natural como es la muerte. Y claro, me encanta mucho Génesis 22. Vamos a hablar de esta historia que para mí es una de las historias más bonitas de la Biblia. También la noción de la serpiente. Cuando vamos en Apocalipsis 13, que se habla de serpiente. ¿Por qué hablamos de serpiente? Para conectar con Génesis. Vamos a hablar de esto. Entonces, una lección bastante formativa esta semana para que podamos crear las bases necesarias para entendermos la Biblia. Lo que quería comentar con vosotros es que el estudio de la palabra de Dios es como yo siempre a mis alumnos, cuando estoy estudiando la Biblia con ellos, siempre empiezo diciendo que el estudio de la Biblia es como la construcción de una casa. Tú no puedes empezar la construcción de una casa por las ventanas. O sea, tú no llegas con ventanas para instalar donde no hay paredes, donde no hay una estructura. Tú no llegas poniendo puertas. Tú no llegas con tu tele en un terreno donde no hay nada. O sea, tú tienes que hacer la estructura de base para que va a soportar las paredes y todo. Y ahí tienes que crear esta estructura, poner el suelo, la calefacción, poner el sistema eléctrico, el sistema de agua, instalar todas estas cosas que son muy importantes. Si tenemos una casa bonita que no tiene ni electricidad, ni agua, ni calefacción, puede ser muy bonita, pero no estarás a gusto. O sea, para que podamos entender bien las profecías, estamos a gusto con las profecías, tenemos que poner las bases. Entonces, entender, por ejemplo, el libro de Génesis es importante para podermos entender bien el libro de Apocalipsis. O sea, la profecía no puede estudiarla aislada del Antiguo Testamento, por ejemplo. No funciona. Entonces, son estos los temas que vamos a estudiar esta semana. Entonces, para entendernos bien la Biblia, tenemos que ir despacito, poco a poco, haciendo con que podamos construir en nuestra mente los varios temas que nos ayudarán a entender otros cada vez más profundo. Empezamos con cosas simples, pero más tarde, si no entendemos las cosas simples, no podremos entender las cosas más complejas. Entonces, que Dios te bendiga y que tú puedas disfrutar de la lección esta semana. Nos vemos mañana para el tema del día domingo. Chao, chao. Hola amigos, bienvenidos a nuestra lección de la escuela sabática. Estamos en la lección del día domingo. El versículo bíblico que tengo para vosotros hoy es: porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. El título de la lección del día de hoy, domingo 6 de abril, es el principio de la primera mención. ¿Qué aprendemos de la lección en el día de hoy? Mira, muy simples. Primero esta información crucial, que Dios, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Diferente de otros dioses o de otras religiones, el Dios de la Biblia, el Dios creador, dice claramente que su palabra no cambia. Cosas que ha dicho en un cierto momento no cambiará a lo largo de la historia. Por eso que muchas veces durante la lección de esta semana estaremos volviendo a Génesis para ver la primera mención sobre el amor, sobre la muerte, sobre el Cordero, sobre estos temas que son claves para entendernos las profecías. Sabiendo que Dios no cambia, podemos utilizar lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento en las profecías bíblicas cuando hablamos de temas que estarían conectados con estos que acabo de mencionar. Entonces, Dios crea, como la lección nos enseña, un patrón que nos ayuda a entender los conceptos más complicados. O sea, para poder entender las profecías,
la primera cosa que uno tiene que hacer es entender los temas básicos y simples. Empezamos con los simples para después entender lo complejo. O sea, por ejemplo, cuando tenemos que estudiar profecías con respecto al milenio, si uno no entiende cómo la Biblia presenta el estado del hombre en la muerte, cuando estudiamos sobre la resurrección, cómo va a ser esta profecía, ¿no? De que cuando Cristo regresa, resucita a unos para la vida eterna y los que estaban vivos son transformados, pero ¿cómo es eso si tú no entiendes lo que significa la muerte? Entonces, es importante entendermos nuestras doctrinas para entendermos nuestras profecías. Si no entendemos las doctrinas, queda difícil entender las profecías. Sobre todo, nosotros, por ejemplo, tenemos algunas profecías que son muy particulares, como la del santuario y el trabajo de expiación, de investigación de Jesús en el santuario celestial. Es algo bastante específico de la iglesia adventista. Pero si yo no conozco bien las profecías, los temas básicos, que son estos que he mencionado aquí, queda difícil entender cómo Jesús puede estar haciendo un análisis de personas que ya están en el cielo con Él. Entonces, alguna cosa no funciona. Pero si entendemos que las personas están en el sueño de la muerte, esperando el día de la resurrección, o para la vida o para la muerte, y que entendemos, encajamos ahí el milenio, ya las cosas son más claras. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante. Un parágrafo aquí que me pareció interesante, que quisiera... En términos generales, segundo parágrafo de la lección de hoy, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece ahí una comprensión general de este concepto para ayudarnos a entender cómo se utilizará más adelante. Este parágrafo resume la lección de hoy. ¿Ok? Entonces tenemos que estudiar nuestras doctrinas para entendernos nuestras profecías. Bueno, que Dios te ayude, que Dios te inspire, que te dé ganas de estudiar la palabra de Dios. Espero que estés haciendo tu año bíblico, que puedas estar estudiando y conociendo cada vez más la Biblia. Lo que entiendo también, una lección que me ha hecho pensar aquí, cómo es importante el libro de Génesis. Puede parecer un libro más de historias y todo, pero para entender las profecías, si no entendemos Génesis, queda difícil. Entonces, que pueda estudiar la Biblia, que pueda leer el libro de Génesis y otros más, para entender más la voluntad de Dios para nuestras vidas y entender lo que pasa hoy y en el futuro. Hasta mañana. Bye bye. Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestra lección del lunes 7 de abril, la comprensión del amor de Dios. Qué lección extraordinaria, qué lección bellísima. Me encantó la lección de hoy porque habla de un texto que me gusta un montón. Génesis 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Este capítulo es poderoso, amigos. Es una joya, este capítulo de la Biblia. Y mira, que la primera vez que se menciona el amor en la Biblia está en este capítulo, justamente versículo 2. Génesis 22, 2. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amigos, yo soy papá, tengo 2 hijos, pero recibir un mensaje como esto es algo que me impacta. ¿Cómo pudo Abraham ir con su hijo a hacer este viaje, caminar, sabiendo que lo iba a sacrificar a su hijo? Es algo muy, muy duro. El amor a Dios y la confianza que Abraham tenía en Dios en este momento es algo que es una pasada. La lección puntúa un tema muy interesante, que el amor de Dios es la cosa más bonita y la prueba más clara de la existencia de Dios. Pero la sociedad hoy promueve el amor en su sentido contrario, pero totalmente al contrario. El amor de Dios es un amor de abnegación. Es un amor que quiere el mejor para el prójimo, para la otra persona. Un papá que ama
va a ser el mejor por sus hijos. La esposa que ama va a ser el mejor para su marido. El marido que ama va a ser el mejor para su esposa. Los hijos que aman van a ser el mejor para sus padres. O sea, siempre buscando el mejor para la persona que ama, ¿no? Pero en la sociedad hoy, el amor es cuando alguien me va a satisfacer. O sea, yo estoy en el centro. El placer, la alegría está centrando en que yo me sienta bien, en que las personas me hagan sentir bien. O sea, el amor hoy está muy condicionado a que el otro pueda hacerme algo y ahí me sentiré feliz y quizás podré desarrollar un amor. Y es totalmente contrario al Espíritu de Dios, que primero amó. O sea, que Dios no, tú no conocías a Dios, tú no sabías ni quién eras tú mismo, pero ya Dios te amaba. Y lo mismo pasa conmigo. Yo ni sabía quién yo era, pero Dios ya me amaba. Esto es un tema muy importante. Y también un otro punto importante en la lección de hoy es que así como la serpiente se acerca a Eva en el jardín de Edén con mentiras, con engaños, el objetivo principal de Satanás es hacer que no entendamos el amor de Dios. Claro, él destruye y después nos hace pensar por qué Dios ha hecho esta destrucción o por qué Dios ha permitido esta destrucción. Nos hace sufrir y nos hace pensar, ¿por qué Dios permitió este sufrimiento? ¿Por qué Dios me causó este sufrimiento? Y claro, esto desde siempre para que veamos de forma distorcida el amor de Dios. La primera referencia del amor de Dios en el Nuevo Testamento, en Juan, que está en el Nuevo Testamento, es San Juan 3:16, que para mí es la declaración más bonita del amor de Dios en la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo lo tengo de memoria en 2 otros idiomas, pero en español no lo tengo todavía. De tal manera. Mira, y la lección comenta también que este versículo 16 de Evangelio de Juan 3 está conectado con Génesis 22:2. Porque en Génesis 22:2 tú tienes a Abraham que es invitado a sacrificar a su hijo y es la primera mención del amor ahí en el Antiguo Testamento, y la primera mención del amor en el Evangelio de Juan del Nuevo Testamento es justamente, ya no es Abraham y Isaac, es Dios y Jesús, Dios que ofrece a su Hijo Jesús porque nos ama. Entonces, lo que no tuvo que hacer finalmente Abraham es lo que ha hecho Dios a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Entonces, ¿y por qué estamos hablando de amor en un temario que nos habla de profecías? Es porque tenemos que entender el amor de Dios, su profundidad, la capacidad de amar que tiene Dios a nosotros para que podamos entender sus profecías, porque algunas cosas van a pasar, porque algunas cosas duras van a pasar y tenemos que entender que Dios en medio de tantas cosas duras nos ama y algunas cosas mismo si no entendemos lo está haciendo por amor. Entonces esto es muy muy importante que lo entendamos. Estos son los puntos principales de la lección de hoy, que podamos entender el amor de Dios. Y si puedes, lee Génesis 22, este episodio muy bonito del sacrificio de Isaac, para que entendamos que así como Abraham pudo acercarse con este cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios también lo ha hecho, pero Dios fue hasta el final, porque sin eso no tendríamos solución para el pecado. Entonces Dios te ama muchísimo, Dios te ama pero un montón, no dudes de esto. Bueno, nos vemos mañana, que Dios te bendiga. Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestra lección de día martes 8 de abril, título La pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Seguimos con esta conexión entre Génesis 22 y el Evangelio de Juan. Amigos, esta pregunta, Génesis 22:7 es el versículo de hoy. ¿Dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está el cordero? ¿Cómo fue duro para Abraham escuchar esta pregunta? Obedeciendo la voz de Dios, que lo decía para ir ahí, sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo a través del cual vendría toda su descendencia, como Dios había prometido, que serían como la arena de la playa o como las estrellas del cielo. O sea, muy, muy duro. Pero una fe tuvo Abraham, creyendo que al momento donde él sacrificaría a su hijo,
Dios lo resucitaría. O sea, una confianza en Dios tremenda, tremenda. Es una lección muy bonita. Mira, pero el punto central de la lección, una vez más, es conectar el tema del sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento, en el caso aquí, primera vez que aparece la mención del Cordero, en versículo 7 del capítulo 22, está conectada también con el Evangelio de Juan. Y esto es importante que lo tengamos claro para poder entender, por ejemplo, más tarde Apocalipsis 13, cuando habla de un cordero también. Sabemos que este cordero representa a Jesús y que representa la salvación del pecador. En el Evangelio de Juan, esto está mencionado justamente en el momento. Bueno, antes déjame leer aquí un poquito más este contexto. Donde cuando Abraham levantó el cuchillo, el ángel habla con Abraham. Entonces el ángel de Jehová, versículo 11, lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Qué momento bonito. Estamos acostumbrados, ¿no?, con esta historia, pero qué momento bonito cuando Abraham finalmente escuchó el ángel hablando y que encontró ahí un animal que reemplazaría a su hijo. Pero este animal representa a Cristo Jesús. Y para entender las profecías tenemos que entender estos símbolos. Y después, Juan el Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la conexión que hace el autor de la lección es que podemos como que ver ahí de la misma manera Abraham que ve este Cordero, el Juan el Bautista que ve a Jesús. Entonces, tanto Abraham como Juan Bautista están impactados de encontrar el Cordero. Abraham, esto que simbolizaba lo que vendría después. Y Juan el Bautista, el primo de Jesús, que lo ve y que en este momento está impactado por la presencia en la persona de Jesús. Y también aquí, en esta misma situación del bautismo de Jesús, podemos escuchar Dios hablando, ¿no? Aquí está mi hijo. Entonces, mira qué conexión bonita. Todo lo que ha pasado ahí entre Abraham e Isaac es lo que está pasando entre Juan el Bautista y Jesús. Tenemos esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es normal cuando estudiamos las profecías estar atentos a las historias y lo que ha pasado en los conceptos básicos que encontramos en el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. En el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la solución divina para el problema de ellos, de sus pecados. O sea, es una lección muy, muy bonita. Aquí comenta también que los 38 libros después que vienen, después de Génesis, contestan esta pregunta, ¿dónde está el Cordero? Me pareció muy interesante, es verdad. ¿Dónde está el Cordero? En cada libro del Antiguo Testamento, después de Génesis, es que está ahí intentando contestar esta pregunta. ¿Dónde está el Cordero que esperamos tanto? Bueno, amigos, que tengáis un muy feliz día. Sepáis que tenemos un Dios maravilloso que ha regalado la cosa más preciosa que cada uno de nosotros tenemos, que es la esperanza de la salvación en el sacrificio de Cristo Jesús. Y que con eso puedas tener un feliz día. Y nos vemos mañana para seguir estudiando este lindo temario aquí de la Escuela Sabática, lección número 2. Hasta mañana. Hola, hola amigos, bienvenidos. Estamos en nuestra lección de Escuela Sabática del día de hoy, miércoles 9 de abril. El tema es la muerte. Y el comentario aquí que nos trae el autor de la lección, el primer punto, es que no es normal de nuestra existencia el concepto de la muerte. Parecemos acostumbrarnos con eso, pero no es normal. Quizás estoy hablando hoy a alguien que perdió
alguien cercano. Yo siempre prediqué sobre la muerte, hablé sobre la muerte, hice funerales, pero en cuanto no he hecho el funeral de una persona de mi familia, fue el caso del funeral de mi madre, y que también pasado pocos meses perdí también a mi padre. Una vez que tú pierdes a alguien tan cercano, ahí tú sientes verdaderamente el impacto de la muerte. Y conforme los años van pasando, yo tengo la impresión que uno de los objetivos de la madurez de la vida es entender y finalmente aceptar el riesgo y con la viejez, aceptar que un día, si Cristo no regresa pronto, que un día dejarás de existir, morirás. Para que lo acepte, que lo vivas con tranquilidad. Pero por más que intentemos y que hagamos nuestras reflexiones, no es natural, no es normal. Esto no hace parte del plan inicial de Dios. Por más que hablemos, por más que estudiemos, por más que nos preparemos, la muerte no. La muerte no es algo que fácil de aceptar, fácil de entender, fácil de vivir para las personas que amamos y que se van. Pero me imagino que para uno que se acerca a la muerte, una persona que está enferma y sabe que sus días son pocos, es algo complicado. Por eso la comprensión de la salvación en Cristo Jesús es muy importante, y de la esperanza de la vida eterna, y vivir con Cristo y vivir con las personas que amamos, de la nueva vida, la verdadera vida. Esto es súper importante para que podamos de una forma más tranquila, no sé si puedo hablar de tranquilidad, pero una forma más calma, enfrentar estos momentos tan duros. Para mí los versículos aquí que son importantes para la lección de hoy es Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comas, ciertamente morirás. Primera referencia a la muerte. Después, capítulo 3, versículo 4, el serpiente contestando a Eva, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira. O sea, desde el principio, Satanás, Lucifer, la serpiente aquí, miente. Fake news. Miente para que de alguna manera desobedezcamos a Dios, basados en una mentira, para que después lo que dijo él sea simplemente todo al revés. O sea, sufrimos demasiado con la muerte, que puede pasar a cualquier momento, puede pasar con cualquier persona. Yo me acuerdo un día que fui al peluquero, y cuando volví, creo que 3 semanas después, se había muerto ahí en la peluquería. Me comentaban cómo las cosas se habían pasado, y me acerco ahí no sé, como siempre. Nunca imaginé que sería la última vez que iba a ver mi peluquero cuando fui por la última vez. Y yo veía en los ojos de sus compañeros que estaban ahí la tristeza de comentarme, porque yo siempre que iba esperaba para que me corte el cabello él. Me gustaba su forma y su trato y tal. Y ahí está su sillón vacío, en los 3 compañeros que me comentan, con tristeza, ¿no? Tuvo una crisis cardíaca y llamamos a la ambulancia, pero ya estaba muerto. Y después llegó la mujer, las hijas. O sea, no es normal esto, no es normal. Y seguro que has sufrido ya con la pérdida de alguien que amas, y es algo... Mira, la lección comenta: aunque nos hayamos acostumbrados a la muerte, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente cuando nos encontramos con ella, como si la humanidad toda aún se diera cuenta de que hay algo fundamentalmente erróneo en ella. O sea, hay algo que no está bien con la muerte, no es normal, porque no fuimos criados para eso. Entender eso es muy importante para entendernos las profecías. Si sufrimos con la muerte de alguna manera, si entendemos lo que la Biblia nos enseña al respecto a la muerte, podemos entender mejor las profecías y el impacto que tendrá la profecía en el momento que esto se cumpla, sobre todo las profecías de los últimos días en los cuales ya estamos. Entonces es muy importante que entendamos este concepto de la muerte, y que esto esté claro para nosotros, a pesar de ser algo antinatural.
Bueno, solo quiero una vez más repetir. Lo más importante en todo esto es entendemos que Dios nos ama, entregar nuestra vida a Dios, mantenernos ahí confirmados en este pacto de salvación con Jesucristo. Estamos en un conflicto. En este conflicto hay heridos, hay muertos en medio de la batalla. Puede ser que tú y yo cayamos antes, pero caer no significa perder. Fuimos atingidos, estamos heridos, muertos quizás, pero la esperanza y la promesa de salvación está en Cristo Jesús. Y en este día, cuando Él regrese en las nubes del cielo, te llamarás por tu nombre, por mi nombre, y ahí levantaremos. Y estaremos para siempre con Él. Amén. Mañana nos encontramos para la lección del jueves. Adiós. Hola, hola amigos, bienvenidos a la lección del jueves 10 de abril. La serpiente es el título de la lección de hoy. Hablamos aquí de adoración y hay un punto importante en esta lección que es la conexión entre Génesis 3 y Apocalipsis 12 y 13. En Apocalipsis 12 tenemos estos versículos, son súper conocidos, del 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, tenemos aquí la identificación. Se habla de diablo, Satanás, dragón, serpiente antigua. Todo esto para que esté bien, bien clarito cuando leemos Génesis. O sea, hay una conexión, una explicación que este mismo diablo que está, esta misma serpiente que está en Apocalipsis 12 y 13, es la misma serpiente que encontramos aquí en Génesis 3. Ahora, lo que comenta la lección de hoy es que Dios no cambia. Hemos estudiado esto el día lunes. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Dios no cambia. Entonces, sus promesas, su palabra. Al mismo tiempo, Satanás tampoco cambia, porque lo mismo que ha hecho en el jardín de Edén, lo sigue haciendo ahora y seguirá haciendo en estos momentos terribles que están todavía delante de nosotros, cuando vendrá el gran engaño, el falso Cristo, falsos profetas que harán grandes milagros, que las personas se quedarán tan encantadas pensando que es Jesús mismo, pero es Satanás, porque él seguirá también siendo igual en sus trampas. Los mismos principios que encontramos, si cogemos aquí el texto de Génesis 3, los mismos principios que encontramos en este diálogo con Eva son los que tenemos hoy. Mira, empieza diciendo el versículo 1 que la serpiente era la más astuta de los animales, que era un animal bonito. O sea, el hecho que Eva encontrara un animal tan bonito y que hablaba, ya vemos que la ilusión, la imagen, el maquillaje que se puede poner Lucifer es súper importante y sus trampas. Entonces nosotros seres humanos somos muy sensibles a cosas que vemos. No podemos dejar influenciarnos solamente por lo que vemos. Tenemos que entender la razón, tenemos que conocer el corazón, tenemos que conocer el contenido. No es porque una persona es bonita, una propuesta es bonita, una idea es bonita, o el lugar es bonito, o que todo está lleno de flores, de oro, qué sé yo. Cuidado, las apariencias engañan mucho. Primer punto. Segundo, que Eva habló con un animal que habla. O sea, cuando ves cosas raras que no son normales, no es Dios que está por detrás. Dios es siempre igual y nos habla por medios normales, ¿no? Otra cosa, el fruto era bonito, le daba ganas, una vez más, imagen. Otra cosa, versículo 4, una mentira, fake news, las fake news. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Estaba diciendo 100% al revés, al contrario de lo que ha dicho Dios. Entonces él estaba mintiendo. O sea, bonita apariencia, bonito discurso, bonito fruto y mentira. O sea, con la belleza conllevaba mentira. Hoy hay mucha belleza también que conlleva mentira.
pero estamos ahí como que hipnotizados por la belleza y no vemos la mentira que está por detrás. Y ahí sigue proponiendo, diciendo que tú serás como Dios, tú vas a desarrollar tus capacidades, serás una persona extraordinaria. Yo escucho hasta hoy el mismo discurso de gente que quiere hacer con que te sientas superior o independiente de Dios, para nada. Es un engodo. Y claro, también el hecho que Adán puso a su mujer antes que Dios. Él entendió la situación, pero amó más a esta mujer que a Dios. O sea, puso este amor emocional delante del amor, entre comillas, de salvación espiritual que hubiera podido tener con Dios. Entonces, entender la serpiente, cómo funciona, cómo trabaja, entender su presencia en las profecías, nos ayuda mucho a entender también las tentaciones bajo las cuales estamos sometidos durante nuestro vivir normal y común. Como cristianos tenemos que estar muy atentos a no bajar la guardia y sobre todo a identificar cuando ves que está el dedito de la serpiente en alguna cosa que te pasa, para hacerte perder la fe en Dios, desviarte, alejarse de Dios. Entonces, mucho cuidado, que Dios te ayude ya con el conocimiento que tienes de la palabra de Dios, estar sensible a las cosas, a los engaños de Satanás que seguro vendrán, cruzarán tu camino. Bueno, que Dios te bendiga, que puedas estar conectado con Dios, entendiendo que estamos en un conflicto entre el bien y el mal. El mal existe, el diablo existe y quiere destruirte, quiere dejarte fuera del cielo. Teniendo esto en cuenta, que Dios te bendiga muchísimo y que puedas estar ahí bastante y bien conectado con Él. Nos vemos mañana. Adiós. Hola amigos, bienvenidos. Estamos ahora en el cierre de la lección de esta semana. El tema de hoy, para estudiar y meditar. Viernes 11 de abril, nos acercamos ya al final de esta segunda semana, de la lección de escuela sabática. Una semana donde hemos estudiado temas muy importantes para establecer una base para entendernos mejor las profecías. Hablamos del amor de Dios, cuando se menciona por la primera vez el Cordero, que reemplaza el pecador, de la muerte y también de la serpiente, ¿no? Este conflicto entre bien y el mal. Hoy hay 2 puntos importantes que quisiera hablar con vosotros. El primero, me encantó esta frase: el hecho que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Es verdad que nuestras doctrinas no cambian mucho, es verdad. Yo me acuerdo que cuando hace casi 30 años, cuando me bauticé en la iglesia adventista, teníamos las 27 doctrinas. Hoy tenemos 28. Creo que fue en Atlanta que pasamos a tener 28. O sea, no hay mucha variación. Siempre las mismas doctrinas y la misma forma de interpretar mayormente las profecías. Y esto puede parecer que seamos mucho simplistas, pero así no es. Significa que hay estabilidad, significa que Dios, cuando esclareció un punto, no va a cambiar de idea durante el camino. Entonces nos permite profundizar más. De una forma muy, muy práctica, mis hijos a veces dicen: papá, ¿por qué no se predica otras cosas? No hay otras historias. Porque claro, ellos siempre escuchando desde las clases sabáticas, los cultos familiares en la casa, las mismas historias. Ellos tienen la impresión que se están repitiendo mucho. Pero segundo, una persona va creciendo en madurez, va entendiendo también los conocimientos bíblicos de una forma más profunda y puede ir más lejos con Dios y entender diferente la palabra profética, ¿no? Otro punto que es importante, que comenta nuevamente al final de este parágrafo: Apocalipsis no es solo un libro acerca del futuro, sino también acerca del pasado, ya que está destinado a mantenernos firmes en nuestra fe histórica para que no cedamos al promito de la búsqueda de originalidad. O sea, cuando estudiamos la profecía, somos obligados a estudiar también la historia. O sea, no podemos hablar del futuro si no hablamos de cómo fueron las cosas en el pasado y cómo la profecía se cumplió en el pasado. A mí me gusta mucho eso de las profecías que anunciaban la venida de Jesucristo cuando vino por primera vez.
todas esas profecías que hablan de tantos detalles pequeños sobre la vida y la muerte de Jesucristo, y como todo se ha encajado, me ayuda a creer que todo lo que todavía no se ha cumplido se va a cumplir. Entonces, estudiar la historia es importante para que entendamos el futuro y que confiemos que esto va a pasar tal cual como dijo la profecía. Y o sea, estudiar profecía no es simplemente estar filosofando, imaginando y tal. Significa también ver que en el pasado la historia, las personas, sin darse cuenta, estaban cumpliendo las profecías que habían sido anunciadas mucho tiempo antes. Y lo mismo pasa con nosotros. Quizás nosotros veremos, estamos viendo, por ejemplo, las señales que anuncian el regreso de Cristo Jesús. Hay señales que están ahí, hay señales en el mundo político, en la sociedad, en la moralidad de las personas. La moralidad de las personas ha bajado muchísimo. La falta del amor de Mateo 24, que dice que el amor de muchos se enfriaría. Estamos ahí siendo testigos de las profecías bíblicas que se están cumpliendo, la inmoralidad y todas esas cosas. Entonces estamos seguros que lo que se ha prometido a través de las profecías van a suceder porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es recta y estamos seguros que esto todo va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya tenemos las señales que están ahí y que indica que Cristo muy pronto vendrá a este mundo y viviremos con Él la verdadera vida. Que Dios te bendiga mucho, que puedas tener un feliz sábado. Comparte el video, comparte nuestros videos de toda esta semana, el video resumen con todas las lecciones, hay los videos con cada día por separado, que puedas poner un like en estos videos, compartir el canal para que otras personas puedan estar ahí con nosotros. Y una vez más, repito que se acerca Sé Feliz Online. Vamos aquí a colocar la tapa, ¿no? Porque aquí, donde está el Sé Feliz Online, que empieza el 19 de abril, ya se acerca. Dentro de una semanita tendremos Sé Feliz Online, ¿ok? Feliz sábado y nos vemos la semana próxima. Adiós.